Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo con un episodio que es sobre el exceso de hierro manifestado fundamentalmente por una elevación de la ferritina. Y tú te preguntarás, Isabel, ¿pero no hablaste ya del hierro en un episodio? Toda la razón. Hablé del hierro como mineral, destacando las múltiples funciones mucho más allá de solo la producción de hemoglobina. Os hablé cómo juega un papel clave en la producción de colágeno, en la oxigenación de los músculos, en la función tiroidea, en la producción del metabolito óxido nítrico, que es clave para una correcta salud vascular. Y luego me centré en la deficiencia de hierro, pero toda la razón me dijisteis, Isa, una horita y no has hablado del exceso de hierro o de por qué podemos tener la ferritina elevada. Toda la razón. Así que aquí estoy yo, otro día más, intentando aportaros todo lo que puedo llegar a saber. En este caso voy a hablaros de por qué podemos tener el hierro alto, pero sobre todo porque en la analítica nos puede salir la ferritina elevada. Un poco antes de entrar ya en las causas, creo que es lógico que os explique qué es la ferritina y qué se consideran niveles elevados. Y aquí vais a ver un poco lo complicado que es este tema. La ferritina ya sabéis que es una proteína que se produce fundamentalmente en el hígado, en menor medida en el bazo y en la médula ósea, que cada molécula de ferritina puede almacenar hasta 4.500 moléculas de hierro, ¿vale? Y que la función fundamental de la ferritina es precisamente almacenar hierro, es decir, ser una manera en la que el cuerpo tiene reservas suficientes de este mineral clave y a la misma vez evitamos que el hierro esté circulando por la sangre, que no es bueno, ni esté depositado libremente en órganos. ¿Por qué? Porque el hierro, esto es un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero el hierro es uno de los minerales que cuando se acumula más oxidante es. Nunca habéis visto cuando algo se oxida con hierro, al final eso es una imagen clara y objetiva de una oxidación. Por tanto, el hierro, aunque es un mineral clave y lo necesitamos para muchísimas funciones, de ahí a que exista una proteína como la ferritina, que su función es almacenar hierro. Fijaos lo importante que es que nuestro cuerpo tiene una proteína específica para esto, pero precisamente y a la misma vez es muy importante, hay que tener una proteína que la almacena y cada molécula puede almacenar hasta 4.500 moléculas de hierro, pero a la misma vez tiene que estar en esa proteína, es decir, no puede estar circulando libremente porque un exceso de hierro libremente, oxidativo, tóxico, destrucción celular. De hecho, veréis más adelante en una de las consecuencias de un acúmulo de ferritina, cuando ya no tenemos más disponibilidad, el hierro se empieza a depositar en órganos, que es típico de la enfermedad conocida como hemocromatosis hereditaria. Os voy anticipando, todo esto lo iré desgranando, pero para que sepáis un poco ¿qué es la ferritina? Que es una proteína que se encarga de almacenar el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es fundamental, pero no puede estar libre, no puede depositarse libremente, sino que necesita estar empaquetadito en una proteína que es la ferritina. Por tanto, todo aquello que lleve a tener un exceso de ferritina nos estará indicando que tenemos un acúmulo de hierro. Este acúmulo de hierro puede ser porque nuestro cuerpo tiene mucho o porque no lo usa. Es decir, el hecho de que tú tengas mucho hierro almacenado en la ferritina no quiere decir que ese hierro esté disponible. ¿Por qué? Porque la ferritina hay veces que te dice, muy bien, Isabel, yo tengo muchísimo hierro, pero a mí no me da la gana dártelo. Entonces, si yo no se lo doy a otras células, paradójicamente podemos tener una ferritina alta, pero con hierro bajo, que es lo que ocurre en anemias, como os expliqué en el podcast del hierro anterior, anemias de enfermedades autoinmunes, de enfermedades inflamatorias. La gente que tenemos enfermedades autoinmunes podemos tener paradójicamente anemia, es decir, falta de hierro y hemoglobina baja, pero con la ferritina alta. ¿Por qué? Porque nuestra anemia no es porque no tomemos suficiente hierro o porque consumamos mucho, sino porque el hierro está metido dentro de la ferritina y la ferritina no la da. ¿Por qué? Porque hay mucha inflamación, hay mucha oxidación, por tanto hay que reducir la carga inflamatoria para que la ferritina se relaje y ceda
el hierro. Esto es un poco como el concepto un poco global. Luego voy a ir destacando todo, pero para que empecéis a entender un par de cosas, insisto que este tema es súper complicado, que yo, toda ilusa de mí, quiero pretender que voy a saber explicarlo bien. No confío mucho en mis dotes explicativas en este tema, pero yo voy a intentarlo. Entonces, ferritina, ya sabemos que es una proteína que se encarga de almacenar el hierro, porque el hierro es clave, pero no se puede estar libre. ¿Qué valores de ferritina se consideran normales, Isa? Aquí empezamos ya con los temitas. En los laboratorios se utilizan rangos tan amplios como valores normales de desde 24 a 300 microgramos por litro o nanogramos por mililitro. Las dos unidades son lo mismo, es decir, 24 a 300 microgramos por litro o nanogramos por mililitro, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud considera que a partir de 200 en hombres es alto, a partir de 150 ya es una ferritina alta y entre 24 y 41 borderline. Es decir, fijaos lo complicado que es y ahora os voy a dar mi opinión. En los laboratorios te van a considerar que es normal un valor de la proteína ferritina desde 24 a 300. Podéis intuir que una persona que lo tenga en 25 no se va a encontrar igual que una persona que lo tenga, ni tendrá las mismas implicaciones metabólicas que una persona que lo tenga a 299. Ambos son normales, pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque la persona que lo tenga en 25, dentro de los rangos del laboratorio, es normal. Bajo los estándares normales lo tiene ya borderline bajo, es decir, sus reservas de hierro, como sabéis en el podcast del hierro donde hablo más de la deficiencia, están muy bajitas. ¿Por qué? Porque la proteína que se encarga de almacenar el hierro está casi bajita. Mientras que, y basándome en la Organización Mundial de la Salud, los laboratorios te dicen hasta que no llegue a 300 no nos preocupamos porque tengas la ferritina muy alta, pero la OMS te dice, ojo, cuidado, si eres hombre la tienes por encima de 200 o si eres mujer la tienes por encima de 150, porque ya estás teniendo demasiado hierro en el cuerpo y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el hierro es oxidante, es capaz de depositarse en órganos como por ejemplo el hígado y predisponernos a inflamación, fibrosis, cirrosis y todas las implicaciones que tiene que nuestro órgano fundamental metabólicamente activo, como es el órgano, no funcione bien, no detoxificas bien, no metabolizas bien las grasas, los hidratos de carbono, etc. O que se acumule el hierro en el páncreas. ¡Ostras! Puede aparecer diabetes, que se acumule en la hipófisis, en el cerebro, puede aparecer una disminución de la testosterona o de la estrógeno y progesterona, porque se acumula en la hipófisis y afecta selectivamente el hierro a el eje reproductivo, el eje sexual. Entonces, tú puedes tenerla en 299, que bajo el laboratorio está bien, pero ya si eres hombre la tienes por encima de 200 o mujer por encima de 150, ya es negativo. De hecho, hay un metaanálisis muy bueno hecho con más de 56.000 personas en el 2014 que pretendía establecer una relación entre los niveles de ferritina y el riesgo metabólico. ¿Por qué? Porque cuando es muy alta, como os he explicado, el hierro se asocia a disfunción hepática y disfunción metabólica. Y en ese metaanálisis que se publicó en el BMC Central de Reino Unido, de salud pública, muy bueno, estableció que los niveles de ferritina se asocian de manera independiente y directa al síndrome metabólico cuando la ferritina, y atención a estos valores, está por encima de 89 en mujeres en etapa fértil, en mujeres en postmenopausia por encima de 212 y en hombres por encima de 147. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver de los rangos del laboratorio. ¿Por qué? Porque al final los rangos de laboratorio, como todo en general, está hecho para grupos poblacionales que están desde los 18 hasta los 80 años y están hechos bajo todas las condiciones, no tienen que ser rangos muy amplios, pero por eso muchas veces un análisis nunca
sustituye a el contexto personal, clínico, lo que te cuenta el paciente y lo que tú exploras, ¿vale? Lo digo porque bajo los laboratorios entre 24 y 300 sería estupendo, pero no solo la OMS no te dice esto, sino que es que este estudio, que es maravilloso, te dice, ojo, cuidado con tener la ferritina muy alta. No hablo de tenerla baja, porque baja, ya insisto, que esto lo hablamos en el podcast anterior, ¿vale? Entonces, si tú lo que te preocupa es tener el hierro bajo, yo te recomiendo que mires el podcast anterior donde se llama Hierro, todo lo que necesitas saber, y ahí me centro más en el metabolismo del hierro, en la absorción del hierro, alimentos ricos en hierro, en anemias, ¿vale? Aquí voy a hablar justo de lo contrario, que es, tengo mucho, lo contrario. Pues bien, tener una elevación de la ferritina por encima de 89, por encima de 147 en hombres y por encima de 212 en mujeres en etapa de posmenopausia, vuelvo a repetir, tener la ferritina por encima de 89 en mujeres en etapa fértil, por encima de 212 en mujeres en etapa de menopausia y por encima de 147 en hombres, se asocia a un mayor riesgo de síndrome metabólico. ¿Por qué? Y esto veréis que es un círculo vicioso. Porque el exceso de hierro, justamente donde os he dicho que hay más ferritina, en el hígado. Si tú tienes la ferritina muy alta, te indica que tu hígado está con mucha ferritina y cada ferritina, como os he dicho, acumula 4.200 moléculas de hierro. Tú tienes mucha ferritina, tienes mucho hierro en el hígado, el hierro es oxidativo inflamatorio, activas las vías de oxidación, de inflamación, y todos los procesos metabólicos dominados por el hígado, que también tenéis un podcast, se afectan. Ergo, se afecta el metabolismo correcto de las grasas, de los carbohidratos, se estimulan las vías de síntesis de triglicéridos y de colesterol, y como todo es una vía aberrante, es una vía anómala, no es la vía normal de metabolismo de grasas de hígado, ni la vía normal de metabolismo de carbohidratos en el hígado, se empieza a acumular grasa que no debería estar en el hígado y ¡pam!, aparece el hígado graso, o como llamamos los médicos de manera muy pedante, enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, que es la manera de decir que en tu hígado se acumula grasa por una alteración metabólica del hígado. Y ya sabéis que el hígado graso es la manifestación hepática del síndrome metabólico, que también tenéis un podcast. Pero es que a la misma vez, el hígado graso es también causa de elevación de ferritina. Por eso es una pescadilla que se muerde la cola, que hay que atajarlo. ¿Por qué el hígado graso, Isabel, puede producir elevación de la ferritina? Porque el hígado graso, cuando tú tienes un exceso de grasa en el hígado, por ejemplo, porque no haces suficiente deporte, porque tomas ciertos fármacos, tienes ciertas enfermedades que, por ejemplo, te requieren tomar corticoides, que tienes inflamación, no nos alimentamos óptimamente, la capacidad de metabolización del hígado de grasa se excede. O, por ejemplo, tomas mucha fructosa añadida, que ya sabéis que tenéis un episodio de la fructosa que está presente en esos alimentos sin azúcar, ¿vale? Pues los edulcoran con fructosa, en productos edulcorado con zumo natural de frutas, eso es fructosa añadido. Luego el sorbitol y el maltitol, solo estos dos, incrementan la producción de fructosa. Luego el uso desmedido de sirope de dátil, de ágave, etcétera, tienen mucha concentración de fructosa. Y ya sabéis que un exceso de fructosa en el hígado también, de manera directa y diferencial a la glucosa, porque para el tema del hígado es mucho peor la fructosa tiene una vía directa de producción de grasa. Es decir, un exceso de fructosa no solo vacía nuestras reservas energéticas de ATP en el hígado, sino que además, de manera preferencial, se redirige ese exceso de fructosa a la producción de grasa y encima aumenta la producción de ácido úrico. Entonces, en el hígado graso, porque os lo acabo de explicar, porque tomamos muchísima fructosa, porque tomamos ciertos fármacos, inflamación, tenemos un exceso de grasa, sedentarios, no tomamos suficientes antioxidantes, no tomamos suficientes ácidos grasos buenos como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, las semillas, los frutos secos, los omega 3, se acumula grasa en el hígado, esa inflamación altera los procesos metabólicos normales y altera también la propia producción de ferritina. Nuestro hígado, como empieza ya a no saber, ostras, tengo grasa aquí, pero esto no debería estar, entonces se afectan todas las rutas metabólicas intrínsecas del hígado, entre ellas
se sintetiza más ferritina, tú tienes más proteína que almacena el hierro, con lo cual el hierro que de normal puede eliminarse y se metaboliza normalmente, ya no se metaboliza porque, como dice, la ferritina dice, ay, yo tengo mucho hueco, venga hierro, ven aquí, venga hierro, ven aquí. Esas pérdidas de hierro que de normal tenemos no se producen como se deberían, sino que se acumula mucho hierro. Entonces, el exceso de hierro puede ser causa y consecuencia a la misma vez de el hígado graso metabólico o enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Es que yo me siento muy pedante diciendo esta palabra, entonces prefiero decir hígado graso metabólico, ¿vale? Pero el nombre estricto en inglés es MALST, es que ya me siento súper pedante, y en español es enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Isabel, ¿cómo sé si tengo hígado graso? Esto lo comenté también, pero básicamente de manera directa, haciéndote una ecografía en el hígado, y esto se ve claramente. En cuanto pones el ecógrafo se ve que el hígado, en vez de tener un colorcito oscurito, tiene un color muy blanco en la ecografía, ¿vale? Y todo lo blanco es grasa. Se ve directamente con eso y luego se puede intuir en los análisis, porque además de tener, por ejemplo, la ferritina elevada, es decir, la ferritina si eres mujer en etapa fértil por encima de 89, en etapa de posmenopausia por encima de 212, o eres hombre y la tienes por encima de 147, además de la ferritina, probablemente tengas la proteína C reactiva, que es otro marcador inflamatorio, como os conté en el podcast de inflamación crónica, la tengas elevada. Luego también tengas el índice HOMA elevado, que es... Parezco idiota, pero es que como hay más de 100 capítulos, tengo un montón de referencias que os puedo decir. El índice HOMA nos relaciona la insulina con la glucosa y nos dice si eres o no resistente a la insulina. ¿Y por qué esto tiene que ver con el hígado graso y con la acumulación de hierro? Porque una de las manifestaciones de la resistencia a la insulina en el hígado es el hígado graso. ¿Veis? Yo sé que es complicado, pero ¿entendéis cómo todo está relacionado en el cuerpo, en el metabolismo y en las hormonas? ¿Veis cómo algo aislado como tengo elevada la ferritina, si haces doble clic, te paras y se lo explicas a la persona, al paciente, puede entender muchas cosas? Es que creo que esto es fundamental. La cuestión es que, además de tener una ferritina elevada, quien tiene hígado graso metabólico, y oye, Isabel, yo no he tenido cito todavía y no me han hecho una ecografía del hígado, ¿puedo intuirlo porque tengo análisis? Sí, como os he dicho. Si te han medido la proteína C reactiva ultrasensible, ¿vale? No vale cualquiera. Tiene que ser PCR-HS, ya lo suelen hacer en todos los análisis así, elevada. Esto es en torno, por encima de 0,5, de 0,5 a 2, se considera elevada. Si tienes un índice HOMA por encima o igual a 2,5, el índice HOMA, como os acabo de decir, se calcula multiplicando la glucosa en ayunas, en miligramos por decilitro, por la insulina en ayunas, en sangre, partido entre 405. Lo podéis hacer directamente o muchos laboratorios, ya los médicos lo pedimos. A mí me gusta hacerlo a mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me lo den hecho. Yo quiero ver cómo la persona tiene la glucosa y cómo tiene la insulina y yo ya hago el cálculo. Y luego también se puede intuir por la elevación de las enzimas hepáticas, tanto ALT como AST, pero sobre todo la ALT. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la AST también puede derivar del músculo, por tanto, si has hecho deporte, sobre todo se le va la AST y te puede asustar. Entonces, en el hígado es mucho más representativo la ALT. Una ALT por encima de 35, de 40, siempre que no haya otro problema en el hígado, es decir, siempre que no haya bilirrubina, siempre que no haya fosfatasa alcalina, que es la FA elevada, siempre que no haya GGT, una ALT elevada junto con, por ejemplo, una ferritina elevada, una proteína C reactiva elevada, un índice HOMA elevado, nos puede indicar mucho, ¿vale? Que esa ferritina elevada, incluso con hierro normal, se deba a que tengas grasa en el hígado. Entonces, breve resumen. Ya sabemos lo que es la ferritina. ¿Qué se considera ferritina elevada? Que una de las causas de ferritina elevada con el hierro normal, o sea, tú tengas un hierro en sangre en torno a 75, 150 si eres hombre, 60, 140 si eres mujer, y una
saturación de la transferrina, que es un índice de saturación de la transferrina entre 20 y 40%. O sea, Isabel, yo en los análisis del hierro tengo el hierro perfecto, el índice de saturación perfecto, pero la ferritina alta. Si es este caso, lo más probable es que se deba a que tengas hígado graso o que tengas la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, que es el nombre médico, y probablemente lo que tengas es que tienes esa elevación de la ferritina porque tienes una inflamación crónica de bajo grado que hace que en tu hígado, por tener mucha grasa, ha perdido esa regulación metabólica normal. Tienes mucha grasa, el hígado está un poco confundido porque tiene grasa en sitios donde no debería estar, los hepatocitos, que son las células activas del hígado, fundamentales, están desplazadas por grasa, algunos se mueren, están un poco como, no sé qué hacer, estoy un poco liado. Entonces produzco un montón de ferritina, no hacer mucho hierro, a la misma vez la ferritina que está en el hígado acumula hierro en el hígado, empeora más ya la propia disfunción metabólica de la grasa y ya es el cóctel perfecto para no hay fin. En este caso, luego voy a indagar otros temas, ¿vale? Pero por ir cerrando. En este caso, es decir, Isabel, yo tengo hígado graso porque tengo todo lo demás bien, me han hecho análisis, incluso me han hecho una ecografía. ¿Cómo lo mejoro? Lo mejor, incluso sin perder peso, lo que ha demostrado reducir la grasa del hígado es el ejercicio físico, de fuerza y cardiovascular. Lo siento por ser pesada, pero es que es lo mejor. En cuanto a alimentación, la incorporación de fibra, especialmente fibra soluble, por ese efecto positivo que tiene a nivel de producción de ácidos grasos de cadena corta que van al hígado y mejoran la sensibilidad a la insulina y tienen efecto antiinflamatorio, en tanto que reducen marcadores inflamatorios, sobre todo el tema de, ya sabéis, propionato, acetato y butirato. La fibra soluble, el aumento de fibra soluble desde la avena, legumbres, semillas, luego también existen suplementos de fibra, pero sobre todo incremento de fibra soluble, cereales integrales. Sabéis que, por ejemplo, un ejemplo de fibra soluble con efecto probiótico muy bueno también es el almidón resistente, que es esto que se hace cuando tú cocinas el arroz, la pasta o la patata, la cocinas, esperas 2-3 minutos para que no salga vapor y lo metes en la nevera, porque tampoco hay que dejarlo mucho tiempo, especialmente el arroz, porque se puede contaminar. Lo metes en la nevera y luego ya lo consumes. Idealmente lo calientas, pero si no puedes no calentarlo. Eso crea un tipo de fibra, que es el almidón resistente tipo 3, que también tiene efecto prebiótico. Pues todo esto, a nivel de fibra, mejora el hígado graso. Y en cuanto a grasas, el aumento de consumo de grasas mono y poliinsaturadas, como pueden ser, por ejemplo, ya os lo he dicho, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, semillas, alimentos ricos en omega 3, como puede ser la caballa, las sardinas, la trucha, el salmón, etc. O, obviamente, complementos alimenticios a base de omega 3, tanto los veganos que derivan de algas. Una breve aclaración, el hecho de que los omega 3 veganos deriven de algas no quiere decir que lleven yodo. Se extrae los ácidos grasos omega 3 del alga y el resto de alga, entre otras cosas, el yodo que tienen está eliminado y está purificado. Lo digo porque yo sabéis que tengo en mi marca el omega 3 vegano y mucha gente me dice, es que tengo hipotiroidismo, como viene de las algas no puedo tomar yodo. No tiene absolutamente nada que ver, es algo que se extrae del alga, pero tú no te quedas la alga entera, no te estás tomando un trozo de alga, ¿vale? Lo digo para que esa parte no os preocupéis, que aunque tengas hipotiroidismo, además el yodo se puede tomar, pero no tengas problema porque ese aceite está ultra purificado, y más el mío, que es calidad Omega Tex. O sea, eso está destilado, filtrado, con CO2 supercrítico para eliminar cualquier tipo de sustancia que pueda tener que no sea el omega 3, etcétera. Entonces, un poco volviendo, para el hígado graso, a nivel de estilo de vida, sin duda, ejercicio físico, cardiovascular y de fuerza. A nivel de alimentación, incrementar el consumo de fibra, especialmente fibra soluble. La insoluble es más la que está en el salvado, en las cáscaras, en el salvado de avena, en cereales integrales, es más lo que hace marroncito al cereal, mientras que la fibra soluble es generalmente, digo generalmente porque no todas son así, la fibra soluble es generalmente la que más beneficios metabólicos tiene, la que
además, dependiendo de qué tipo de fibra, suele tener efecto prebiótico, es decir, sirve de alimento para nuestras propias bacterias y permite que nuestras propias bacterias beneficiosas crezcan, florezcan, por así decirlo, y tengan más funciones positivas. Y, como os he dicho, a nivel metabólico son las que mejor ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina, a mejorar el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, disminuyen los marcadores inflamatorios, etc. La fibra soluble, como os he dicho, está en cereales como por ejemplo la avena, en frutas como la manzana con la pectina, en extractos como el extracto de bambú. Luego también la puedes hacer haciendo lo del truquito, en el plátano también está, haciendo el truquito de cocinar, enfriar y volver a calentar cereales como el arroz, la patata, la pasta. Y luego, en último caso, siempre que todo esto no esté hecho, podrías incorporar algún suplemento de fibra. No todos valen, en tanto que algunos sientan un poco mal. Entonces, en este sentido, quizá, como os conté en el episodio, ya que tiene casi un año del estreñimiento, buscad alguna que sea, por ejemplo, fibra guar, GUAR parcialmente hidrolizada, fibras de bambú, el psyllium, los siloligosacáridos, etcétera, etcétera, etcétera. Incrementar el consumo de fibra y luego priorizar grasas que tengan efecto positivo a nivel hepático y a nivel metabólico hepático, que permiten redirigir esas aberrancias metabólicas hacia su recuperación. Entre otras cosas están los ácidos grasos mono y poliinsaturados, como frutos secos, aceite de oliva, semillas y ácidos grasos omega 3 presentes en pescados, en suplementos, en aceite de linaza, etc. Ya tenemos por una parte, entonces, por qué podemos tener una ferritina elevada con el hierro en sangre normal y con un índice de saturación de la transferrina normal. Es decir, solo, Isabel, tengo la ferritina elevada. Hay otro caso donde puede estar la ferritina elevada y tener paradójicamente el hierro bajo y tener una anemia. Esto os lo conté en el episodio del hierro, pero sucintamente os recuerdo que esto está asociado a enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, al EPOC y a la Helicobacter pylori. Esto se debe porque el hierro se queda bloqueado en el hígado y no pasa a las células, a los hematíes, y entonces se crean hematíes anómalos, es decir, sin hierro. Y por eso tienes anemia, pero tienes la ferritina elevada. ¿Por qué? Porque el hierro está secuestrado en la ferritina por exceso de inflamación. Entonces, cualquier persona con enfermedad autoinmune que tenga anemia puede ser que la tenga no por falta de hierro, sino porque el hierro está secuestrado. Entonces, hay que mejorar esa carga inflamatoria oxidativa controlando la enfermedad con algunos antioxidantes, ya lo sabéis, como pueden ser, pues, vitamina C, vitamina E, licopeno, astaxantina, luteína, quercetina. Hay muchísimos para intentar reducir esa carga inflamatoria oxidativa y mejorar ese estado inflamatorio que permita a la ferritina liberar el hierro y que se solucione la anemia. Isabel, pues a mí me han dado hierro. Sí, porque tienes el hierro ya muy bajo, porque tus hematíes producidos no lo producen, pero una cosa es tratar con el hierro, que es súper bien, pero tú también tienes que empezar paralelamente a tratar la causa que ha llevado a tener esa anemia. Cuando tienes anemia hay que tratar la anemia. No estoy diciendo que la anemia se trate con antioxidantes. Estoy diciendo que tratas la anemia con hierro, con sus mejores amigos del hierro, que ya sabéis que es el cobre, que ya sabéis que es la vitamina B6, la vitamina B2, la vitamina B12, la vitamina B9, la vitamina C. Tratas con eso, pero ahora, paralelamente, lo ideal sería también tratar un poco la causa para que no estés continuamente con anemias una vez que se te recupere. Entonces, en estos casos de anemia con ferritina alta, que suelen ser por enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, EPOC o Helicobacter pylori, también habría que tratar un poco ese exceso oxidativo, esa carga oxidativa. Ya os lo he dicho, hay numerosos antioxidantes muy, muy buenos. Y luego, por último, vamos a hablar del caso en el que tengamos la ferritina alta, pero también tengamos a la misma vez el hierro alto y el índice de saturación
de la transferrina alta. Es decir, Isabel, yo no tomo muchísima carne roja, yo no tomo muchísimo hierro, pero es que me sale el hierro altísimo, me sale la ferritina altísima y el índice de saturación de la transferrina altísima. ¿Por qué puede ser? Pues este es el último punto y se puede deber a una hemocromatosis. Las hemocromatosis suelen ser la mayor parte hereditarias. Ahora os explico el tema de hereditario porque es una enfermedad genética, pero quiero darle un doble clic a las hemocromatosis secundarias, que muchas veces se nos olvida, y no todas las hemocromatosis, es decir, no todas las acumulaciones de hierro que cursan con hierro alto, con índice de saturación de transferrina alta y con ferritina alta, son por una enfermedad genética. Existen causas de hemocromatosis secundaria, que son claves descartarlas porque no tiene absolutamente nada que ver una enfermedad genética con una enfermedad secundaria. ¿Qué causas hay de hemocromatosis secundaria? Es decir, que yo pueda tener el hierro alto, el índice de saturación de transferrina alta y la ferritina alta sin tener una enfermedad genética que es la hemocromatosis primaria. Pues la primera causa es la talasemia mayor. Esto afortunadamente es poco común y se suele diagnosticar a los 6 meses de vida, ¿vale? Es una enfermedad en la que las personas que lo sufren tienen una hemoglobina anómala, les falta una de las cadenas beta. Esto os lo expliqué en el podcast del hierro. La hemoglobina tiene una estructura súper compleja, ¿vale? Pues las personas que tienen talasemia mayor, hay una minor y una mayor. Pues quienes tienen la mayor tienen les faltan las cadenas beta, su hemoglobina es anómala, se ve rara, por así deciroslo, no cumple su función y paradójicamente puede causar una acumulación excesiva de hierro. Como os digo, esto se suele diagnosticar a los 6 meses de vida, que es cuando las reservas de hierro empiezan a decaer. Ya sabéis que los niños siempre se recomienda que cuando empiezan la alimentación complementaria, pues hay que checar muy el hierro porque pierden esa protección de la madre. Pues se diagnostica justamente por eso en esa parte. Luego también está causas de hemocromatosis secundaria. La anemia sideroblástica, que es un tipo de anemia donde hay una sobrecarga de hierro y es súper bonito. Yo me acuerdo que esto lo estudiamos en histología, en segundo de carrera, donde los hematíes, en vez de verse normales, se ven normales, pero una especie de anillitos azules alrededor. Que esos anillitos azules, esas bolitas azules, como si fueran bolitas estas que ponen... ¿Cómo pueden ser? Como si fueran... A ver, no tiene nada que ver porque estamos hablando de magnitudes mega pequeñas. Pero como caniquitas dentro de los hematíes que son exceso de hierro. Pues esta anemia sideroblástica por sobrecarga de hierro puede deberse a una intoxicación por plomo, a un déficit de cobre, porque el cobre se necesita para el metabolismo del hierro y el transporte. Por eso, siempre que das hierro tienes que dar cobre, porque si no el hierro no va a entrar en los hematíes, sino que se va a quedar fuera, se va a quedar en la sangre, se va a quedar sin utilizar. También puede deberse esta anemia sideroblástica a un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, como es la isoniazida, y luego puede deberse a un síndrome mielodisplásico, que es como un síndrome hematológico pseudotumoral. Por último, otra de las causas por las que puedes tener un acúmulo de hierro es precisamente el hígado graso. Pero Isabel, ¿no habías dicho que el hígado graso era la ferritina elevada con el hierro normal? Sí. Claro, pero en casos muy avanzados donde ya se sobrepasa todo, la acumulación es tal que incluso se manifiesta con también la elevación de hierro en sangre. Por tanto, el hígado graso en su estadio inicial te eleva la ferritina, pero mantiene los niveles de hierro en sangre y de índice de saturación de transferrina normales, pero cuando tú te pasas el juego y te pasas de intensidad, ya el cuerpo dice, yo ya no puedo más. Y entonces el hierro empieza a elevarse y acumularse porque incluso ni tu ferritina es capaz de acumular tanto hierro. Esto, y luego también otras causas son el consumo de alcohol y la hepatitis B y C. Entonces, ¿qué causas pueden ser que tú tengas la ferritina elevada en sangre, el hierro elevado en sangre y el índice de saturación de transferrina elevado en sangre? Esto es por encima en torno de 40%, ¿vale? Pues puede ser secundariamente anemia sideroblástica, que tengas hígado graso, que tengas la enfermedad talasemia mayor, pero insisto que esto lo deberías saber de pequeño, que consumas mucho alcohol y tengas una hepatopatía alcohólica o que te hayan diagnosticado hepatitis B y C.
Ahora vamos a la causa genética, que es la conocida como hemocromatosis primaria. Perdonadme que ya, hablando ya 35 minutos, ya tengo la cabeza. Es que os prometo, voy a hacer un segundito de break mental. Es que parece una chorrada, pero imagínate pensar, o sea, yo en mi cabeza tengo todo súper claro, pero yo también tengo que, obviamente de nada sirve que yo tenga muy claro si yo transmito una cacorrilla. Tendré que transmitiros lo que os sirva a vosotros que me estáis escuchando. Entonces también tengo que procesar y decir, Isabel, tienes que explicarlo como bajarlo a tierra. Entonces para mí lo más complicado como médico que intento transmitiros todo lo que puedo llegar a saber es no ser pedante hablando. De hecho, mucha gente me dice, ¿por qué no hablas, compañeros médicos? Pues es que yo quiero conocimiento más técnico y pienso, claro, pero si es que para mí sería mucho más fácil ser una pedante absoluta y hablar de términos súper... O sea, imaginaos todo el podcast hablando de, en vez de hígado graso, todo el rato estar diciendo... Si tienes enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, pues como eso todo el rato. O sea, desconectaríais en minuto 1. Es mucho más complicado para mí, realmente, como hacer esto. Entonces, todo el rato en mi cabeza tengo una dicotomía de explícalo bien, explícalo que se entienda. O sea, es como mi obsesión continua. Entonces, tengo como dos pensamientos que es trasladar lo que sé, pero a la misma vez todo el rato me estoy como autorrecordando de Isabel, se tiene que entender. Es como mi obsesión absoluta, ¿sabes? Entonces, tengo un dolor de cabeza. Ay, que yo solo espero que os sirva. De hecho, estos breaks, así que os cuento un par de cosas aleatorias, me sirven a mí también para... Y también a vosotros para respirar. Porque... Ay, por favor. Porque claro, todo esto es información densa, pero vale, venga, Isabel, lo último y terminamos el podcast. Mira, ¿ves? Se me había olvidado, estaba pensando. Con respecto al hígado graso, vuelvo un segundo al principio, no os he dicho que complementos pueden venir bien, se me había olvidado. Ya sabéis que yo estoy también un poco sesgada. Yo tengo un suplemento que es el Metabolic Max y otro que es el Antiox Global, que sería como el combo ideal del hígado graso. ¿Por qué? Porque por una parte el Metabolic Max, pero insisto, os voy a decir los compuestos que tiene por si queréis comprarlo en otra parte, porque a mí, sinceramente, lo importante es que mejoréis, ¿vale? Lo compréis a mi laboratorio o al laboratorio de vuestra confianza. El Metabolic Max, por una parte, tiene berberina fitosomada, que ya sabéis que la berberina o es fitosomada o es liposomada, o está protegida o tiene una absorción del 5 al 10%, es decir, no absorbes nada. Entonces, tiene berberina que ayuda a mejorar el metabolismo de la insulina, el metabolismo hepático, la oxidación de grasas y estimula la función mitocondrial adecuada, que en el hígado es clave y que en el hígado graso está afectada, porque básicamente estimula la vía de la AMPK. Entonces la berberina, luego la silimarina, que por una parte ayuda a mejorar la biodisponibilidad de la berberina, pero ya sabéis que la silimarina, que se extrae del extracto de cardo mariano, es uno de los mayores antioxidantes a nivel hepático que existe. La silimarina tiene pleiotropismo por las células hepáticas y ayuda a atenuar los daños oxidativos y el daño al hepatocito, que está derivado de un acúmulo excesivo de grasas. Luego, además, tiene la ginebra silvestre, que ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático, y cuando tú tienes hígado graso, el metabolismo de la glucosa decae, empeora, te va peor. Por eso el hígado graso es también una antesala de una posible alteración de la glucosa y diabetes. Y luego el Antiox Global tiene extracto de cereza ácida, licopeno, astaxantina, luteína, coenzima Q10, que también sabéis que son antioxidantes, ayudan en general, pero a nivel hepático también. Y sabéis, yo no quiero comprar los tuyos, perfecto. Cómprate alguno que tenga berberina fitosomada, liposomada, alguno que tenga silimarina, alguno que tenga ginebra silvestre, y luego algún antioxidante pues que tenga licopeno, coenzima Q10, astaxantina. Eso sí, astaxantina, acordaos que sea extraída por CO2 súper crítico para evitar contaminaciones y pérdidas de funciones, porque si tú extraes la astaxantina del origen, que es un alga, y no la extraes por CO2 súper crítico, la extraes por métodos de etanol, no solo acumula más sustancias que no deberían estar, sino que se pierde un poco esa riqueza antioxidante, ¿vale? Comprad la que queráis,
como si no queréis comprar ninguno, que ya sabéis que antes os he dado en las medidas del estilo de vida que siempre son la base de todo. Los complementos alimenticios son potenciadores de hábitos, no son sustitutos. Volviendo a lo último, Isabel, tengo el hierro alto, la ferritina alta y el índice de saturación de transferrina alta. Ya me has dicho que puede ser hemocromatosis secundaria, pero ¿cuál es la primaria? ¿Cuál es la genética? Pues la hemocromatosis primaria genética afecta a 1 de cada 250 personas, pero todo el espectro que os voy a explicar de síntomas aparece en 1 de cada 2.500. Pero ojo, porque 1 de cada 250 personas tiene esta alteración genética. Lo que pasa es que no todas las personas tienen la enfermedad toda florida. Hay gente que la tiene, pero no tiene todas las manifestaciones. Pero 1 de cada 200, o sea, de cada 2.500 personas tiene todas las manifestaciones que yo os voy a decir. Es decir, analíticamente aparece un exceso de hierro, una elevación de la ferritina y una elevación de la saturación de la transferrina, pero tienen manifestaciones como, por ejemplo, están muy bronceados de piel, tienen el hígado grande, tienen diabetes, tienen dolores articulares, especialmente en las manos, en los dedos de las manos. Tienen problemas del corazón, específicamente tienen una miocardiopatía restrictiva. Y por último, tienen disminución de la función reproductiva sexual. ¿Por qué, Isabel? Porque el exceso de hierro preferentemente afecta a las células de la hipófisis productoras de FSH y LH, que sabéis que son las dos hormonas que en hombres y en mujeres se encargan de producir respectivamente espermatozoides, óvulos en el caso de la FSH, o sea, ovocitos, desarrollo folicular, y en el caso de la LH en hombres, testosterona, y en el caso de la mujer, estrógenos, testosterona que también produce la mujer, y ya sabéis que es importantísimo, y todo esto permite que luego después se produzca la progesterona. Entonces, las personas que tienen hemocromatosis pueden debutar con, tengo baja libido, me encuentro cansado, tengo disfunción eréctil, tengo problemas de reproducción, además siempre estoy como un poco demasiado bronceado, me duelen las articulaciones de las manos y encima me han dicho que tengo prediabetes. Todo esto que parecen como manifestaciones, ¿veis cómo me han explorado el hígado o me han hecho una ecografía y me han dicho que lo tengo grande? Todo esto, como veis, es que es importantísimo conocer la enfermedad, porque cuando tú no sospechas algo, no cierras el círculo. ¿Por qué? Porque ahí me puede venir a la consulta una persona con... La ves bronceado y dices, es normal. Como ella siempre ha sido así o él siempre ha sido así, tiene la glucosa un poco regular. Y le dices, ¡ay, usted come mal, eh! Ya está juzgando a la persona. Y te cuenta que está cansado, que tiene menos líbido. Tú le vas a decir que es por el estrés. Es que claro, es que fíjate las probabilidades que hay de meter la pataza, ¿eh? Te va a decir que encima le duelen las manos y le vas a decir que es que igual es por el trabajo, por el ordenador. Es que fijaos cómo la puedes fastidiar en un segundo. Y como no le vas a decir, no le vas a mirar el corazón, pues no ves que tiene lo del corazón. Y como a ti te parece que es por el estrés y porque la diabetes es porque come mal, igual no le has pedido ningún metabolismo del hierro. Y esa persona se va a su casa pensando que es el ordenador, la falta de líbido y el cansancio es por el estrés y que la glucosa es porque no come bien. Y si alguien hubiera empezado a juntar los temas, ostras, dolor articular de manos, fatiga, falta de líbido, disfunción eréctil en el caso de los hombres, en la mujer falta de deseo, dolor articular, ostras, al menos pídele el metabolismo del hierro, porque si esa persona tiene un índice de saturación de la transferrina por encima de 45 y una ferritina por encima de 500, debemos hacer un diagnóstico genético, que básicamente es que se estrena una muestra de sangre, se envía genética y hacen el diagnóstico genético. Porque eso tiene muchísimas implicaciones, en tanto que si lo pillas a tiempo, se revierte la diabetes, se revierte la miocardiopatía y sobre todo se previene la cirrosis hepática y el consecuente riesgo de hepatocarcinoma. El tema de la libido y el tema de los dolores articulares no mejora con el tratamiento general de la hemocromatosis, pero sí que, o sea, no se revierte, pero sí que mejora. O sea, es que estamos hablando de que si tú diagnosticas esto, a la persona le vas a quitar la diabetes,
Si se pilla a tiempo, claro. Le vas a quitar la diabetes, le vas a quitar el riesgo de un cáncer de hígado, de una cirrosis, le vas a quitar el riesgo de una miocardiopatía, que te puedes morir. Ostras, es muy importante esto. Muy importante. Entonces, cuando aparecen todos estos síntomas, es tan sencillo como haces un análisis de sangre, mides el índice de saturación de transferrina, mides la ferritina. Si está por encima de 45 el índice de saturación de transferrina y por encima de 500 la ferritina, haces un test genético, porque es que afecta a una de cada 250 personas, ¿vale? Incluso si tienes un ecógrafo a mano, una elastografía, le haces una elastografía del hígado para ver un poquito cómo está el hígado. Y esto es muy importante, porque diagnosticar esta enfermedad previenes muchas cosas, como os he dicho. El tratamiento, una vez que se confirma, primero, si se confirma con genética, mis compañeros de genética, que un abrazo a esa especialidad que muy poca gente conoce, pero genética es súper importante y cada vez va a ser más la especialidad de genetista. Así que un besito, gracias por todo lo que hacéis. Cuando te lo diagnostica el médico especialista en genética, se lo hará también a todas tus familiares, porque es una enfermedad genética, autosómica recesiva, así que probablemente tus padres lo tengan. Entonces, y si tienes hermanos, también habrá que hacerlo a sus hermanos, y si tienes hijos, a tus hijos también. ¿Por qué? Porque hay que diagnosticarla a tiempo, porque, insisto, diagnosticada a tiempo, reviertes muchas manifestaciones y previenes mucho riesgo, incluso cáncer de hígado. Por tanto, hay que diagnosticarla siempre. Una vez que se diagnostica, el tratamiento en la actualidad, que de hecho permite revertir la diabetes, permite prevenir el daño cardíaco y la acumulación de hierro en el hígado con el consecuente riesgo de cirrosis, es extraer sangre, unos 500 mililitros, y esa sangre además se puede donar porque es rica en hierro y sirve para gente que lo necesita, que mejora todos los síntomas excepto el problema de cerebral del deseo sexual, de las hormonas sexuales y el dolor articular. Para eso ya, en función de cada persona, se puede dar un fármaco que mejore pues las hormonas sexuales, o ciertos complementos que mejoren los aspectos que haya que mejorar, pues si es de la disfunción eréctil, si es de la libido, etcétera, que eso también tenéis un podcast. Y para el tema del dolor articular, pues lo mismo, se pueden dar compuestos que ayudan a las articulaciones, como la glucosamina, como la boswellia, como el MSM, como el PEA, como la vitamina C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que os he resumido todo bastante bien. Bueno, creo. Eso me lo tendréis que decir vosotros. Y nada, que espero que os haya gustado, que mil gracias por escucharme, por todas las personas que invertís un tiempo de vuestro día en escucharme, que espero que os sirva, que os acordéis si os parece bien y os apetece valorar el podcast, me da igual en la plataforma que estéis, likearlo, comentarlo, recomendarlo, ponerle 5 estrellitas, eso también ayuda a mi podcast, que, o sea, yo sé que es un rollo tener que poner 5 estrellas y tal, bueno, 5, las que queráis ponerme, pero realmente ayuda mucho porque yo, sabéis que no tengo ningún tipo de publicidad, lo hago todo yo. Entonces, realmente lo que me funciona a mí es el boca a boca. Y creo que esta información puede ser útil a mucha gente. Entonces, si lo consideráis, a mí me encantaría que lo valoraseis siempre que lo consideréis. Y para mí sería un honor. Y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un besito muy fuerte y cuidaos. Chao.